Hace 2 semanas tuvimos a un sabio y además una eminencia en el mundo de la historia, de la literatura, que además tenemos la suerte de que, aunque tiene raíces de Inglaterra, él nació en Rota, pero es español y nos honra de verdad que además nos lo hayas presentado y que nos hable de cosas muy, muy, muy interesantes. Porque la gente se quedó, de verdad, Norberto, la gente se quedó como con muchas ganas. Por eso me dijeron, oye, por favor, que se me ha quedado cortísimo, este hombre tiene que regresar porque de verdad merece mucho la pena. Hablo de, por supuesto, Wayne Jamison. Sí, merece la pena porque además trata un tema y ha estudiado en bastante profundidad un tema como el espionaje y la contraespionaje en el campo de Gibraltar, que fue el centro del espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjate. Sí. ¿Sabes, Norberto, que fíjate, y yo suelo leer muchísimo, yo me trago todas las noticias y leo todo lo que puedo? Jamás nunca me había percatado de ese dato, fíjate. Y es importantísimo para la historia mundial. Bueno, hay que saber dónde está. Hay sitios estratégicos. El canal de Panamá es uno, el canal de Suez es otro. La guerra que están manteniendo en el Pacífico actualmente, Francia, Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, esos son lugares estratégicos, y hay uno que es también muy, muy estratégico, que es Gibraltar, y es la entrada al Mediterráneo, la salida al Atlántico, y quien domina ese eje, desde luego, es que, dominará la guerra, sí. Claro. Bueno, vosotros, sobre todo tú, Norberto, con muchísimos respetos, sé que eres un gran estratega en cuestiones militares y todo esto, lógicamente, porque yo evidentemente no soy, me hubiese gustado. Yo me licencié de cabo primero y me tiene que haber quedado, ya me lo decía mi madre. Porque a mí me encanta la mili, que lo sepan. Pero por eso quizá los americanos, punto estratégico, montaron una de las bases españolas que estaban montadas en Rota. Bueno, claro, es que tener ahí un portaaviones en Rota que tiene todo el acceso a África y desde luego ya Oriente Medio, claro. También llega a Oriente Medio. El punto es más que estratégico. Todo el Mediterráneo, sí. Claro. Por eso sí. había alguna persona lumbreras con 5 matrículas de honor, otro hora coleta morada, que decía que había que quitar esa base de ahí. Eso no vale para nada, cuando está dejando miles de millones de beneficios a este país. Pero bueno, eso son cosas que en matrícula de honor, en economía creo que no sacaron. Bueno, es igual, es otra cosa, harina de otro costal. Pues tenemos el placer y el orgullo, de verdad, sinceramente, de darle otra vez las gracias porque esté con nosotros a Wayne Jamison, que además nos gusta muchísimo que estés con nosotros. Wayne, buenas tardes ya. Hola, buenas tardes, amigos, ¿qué tal? Bien, deseando que estuvieras otra vez con nosotros, ¿verdad, Norberto? Claro que sí. Muchísimas gracias. Ayer le llamé porque le dije, Wayne, recuerda que hemos quedado el lunes. Sí, qué bueno. Y desde luego que está ahí como buen periodista, está siempre al pie del cañón. Sí, estoy seguro que no se le olvidaba, segurísimo. No. Wayne, pues es un placer que estés otra vez con nosotros para seguir, porque ha habido tanta gente que se ha interesado por todo lo que dijiste, de verdad que fue un placer cuando a mí me dijo mucha gente, de verdad. Qué interesante, qué bien, qué instructivo, y así es como se tiene que hablar y contar la historia como es. Oye, muchísimas gracias, me habéis alegrado el día, ¿eh? No, por Dios. Decimos la verdad, de verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, alegrar el día es uno de nuestros trabajos aquí, ¿eh? Pero yo creo que vamos a empezar ya, ¿no? Porque si no se nos va a pasar la hora dándonos besos y abrazos. Wayne, volvemos a esvásticas en el sur. Ya relatamos la importancia de Gibraltar, los espías, los dobles espías y toda esa guerra. Pero ahora a mí una cosa que me gustaría, porque claro, la literatura de espionaje en España no es una literatura
yo creo, original de aquí, ¿no? Está muy arraigada en la literatura anglosajona, ¿no? Y de hecho los nombres de nuestros detectives, pues bueno, empiezan a llamarse Ross, Nevison, Wilde, y tú dices, bueno, si son españoles, yo creo que debían de llamarse José García, ¿no? Hombre, Montalbán se acerca un poquito con el Pepe Carballo, pero bueno, le pone ese Carballo... Magnífico. Sí, Vázquez Montalbán es uno de mis autores de referencia, y desde luego que sí. Y ahora, bueno, sabes que has leído la novela del italiano, de Pérez. Ya estás con ella, claro, no me extraña que estés con ella. Pero bueno, tengo que decir que tú te adelantaste un poco ahí en contar esas historias de los torpedos humanos italianos, todo lo que ocurría en Puente Mayorga. Pero ahora vamos a ir con los nombres, ¿no? Esos nombres que vemos aquí, que si, yo qué sé, Eleuterio, Sempere. Por ejemplo, Sempere y la banda del Hotel Reina Cristina, ¿qué nos puedes contar de eso, ¿no? De Ernesto, él se llamaba Ernesto Sempere. Ernesto Sempere, sí, este fue, bueno, pues prisioneros que había en campos de concentración franquistas, pues algunos de ellos fueron usados para construir lo que se ya conoce como la muralla del Estrecho, los fortines, los búnkeres que hay en la zona del Estrecho, en la línea de costa. Para os hagáis una idea, solo desde Guadiaro, que es el límite, la provincia de Cádiz con Málaga, hasta Conil, se calcula como unos 570 aproximadamente, entre búnkeres, nidos de ametralladoras y construcciones similares, ¿no? Una muralla defensiva que en principio Franco pues construyó argumentando que bueno, que era una muralla defensiva por si atacaban a España, ¿no? Realmente aquello pues acabó siendo, pues también se usó para los planes de invasión de Gibraltar posteriormente por parte de los alemanes y españoles, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aquello nada más llegar al poder, pues Franco dio la orden y se empezó a construir aquello. Y claro, cogieron la mano de obra que tenían más a mano y más barata y lo construyeron ahí. Uno de ellos fue Ernesto Sempere. Ernesto Sempere lo que hizo fue realmente aprovechar una virtud que él tenía, que era muy buen músico, pues para en una banda de música, crear una banda de música que se liberase de esa forma pues de los trabajos más duros, ¿no? Muchos días de la semana. Me ha sido una historia curiosa porque un familiar, a raíz del reportaje, del documental Es Vacías en el Sur, precisamente, que hay unas imágenes del Hotel Reina Cristina, en los pasillos de la tercera planta, hay una especie de exposición con muchas fotos antiguas del hotel, y una de ellas aparece, yo no lo grabé conscientemente ni queriendo, pero sí aparecen circunstancialmente en el documental, de la banda precisamente, ¿no? Entonces un hijo se puso en contacto conmigo diciendo, oye, el que sale ahí es mi padre, y bueno, ya empezó a contarme la historia, ¿no? Y de ahí sí, surge, ¿no? He visto el documental Esvásticas en el Sur, y la verdad que lo recomiendo, ¿eh? Se puede ver. Sí, además la gente lo tiene de acceso gratuito en YouTube. Si pones Esvásticas en el Sur, lo encuentras, documental. Y es muy curioso, Y bueno, continúa, que nos estás dejando. No, bueno, personajes de ese tipo es que yo creo que es otra de las cosas que a mí más me atraen de... Tú ponías antes nombrabas el último libro de Arturo Pérez Reverte, el italiano, ¿no? Yo lo estoy leyendo y tengo que reconocer que empecé a hacerlo con bastante temor, porque sí, son muchos años estudiando el tema y profundizando en ello, pues siempre uno tiene el temor a encontrar defectos, no más que virtudes. Pero tengo que decir que todo lo contrario. O sea, me estoy encontrando con una novela que me está resultando atractiva y que creo que enseña muy bien pues un poco cómo era todo ese ambiente que había en aquellos años, y muchos de esos personajes que circulaban por ahí, evidentemente con otros nombres, pero muchos de ellos se corresponden con personajes, por lo menos yo los identifico con personajes reales, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que hace no es una cuestión de quién lo hace antes o lo hace después. Yo creo que lo que hago yo, y en este caso lo que ha hecho Pérez Reverte, es totalmente complementario. Yo una cosa totalmente diferente, que es contar la historia, en este caso como periodista que soy, y él lo hace como novelista, y lo hace muy bien. Y es una forma, yo creo, que nos viene muy bien también para que mucha más gente llegue a estas historias, ¿no?
Sí, yo creo que en España desaprovechamos nuestra historia para construir una épica, que esto es lo diferente al mercado anglosajón, que construyen una épica de la conquista del oeste, otra épica del detective privado, otra épica, y nosotros sin embargo no lo hacemos, y Pérez Reverte lo está haciendo, y lo está haciendo y lo estamos haciendo muy bien, y como tú dices, complementa a tu trabajo. Sí, pero fijaros, lleva razón Norberto, como siempre, y tú también, Wayne, pero es que en España parece ser que está muy mal visto que se repase la historia real de lo que creó historia para los restos de la vida, pero de todo lo que ha ocurrido en España. Mira, está muy mal visto eso. ¿Por qué está mal visto? No lo entiendo. Mira, si me permitís, yo pongo un ejemplo, claro, quizás esté mal por mi parte, precisamente en lo que mi siguiente trabajo, en lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Se centra sobre uno de los personajes principales que formó parte de la 9. Yo supongo que muchos habéis oído hablar de la 9, que fue esa división que estaban al servicio de los americanos, pero estaba compuesta en su inmensa mayoría por españoles, y que lideraron la liberación de París en agosto del 44, ¿vale? Pero además un grupo de gente que, más allá, yo no quiero entrar en ideologías ni políticas o no voy a ellos, ¿no? Voy a que participaron en la lucha contra Roma en el norte de África, después en Normandía, después en la liberación de París, la liberación de Hamburgo, llegaron algunos de ellos al nido de la de Hitler. Y lo que tú comentabas es, a mí lo que más me ha sorprendido es que esta historia sí se ha contado parcialmente, se ha contado muy bien, por ejemplo, a través de Evelyn Mesquida, un libro, pero yo estoy convencido que esto hubiese sido en Estados Unidos o en América y se hubiesen hecho infinidad de películas y de series de televisión totalmente. Y se hubiese contado. Y bueno, y es una parte de la historia que seguramente mucha gente todavía no conoce. Sí. Y bueno, y ahí tuvimos 146 españoles que participaron en un momento clave de la historia del siglo XX, en el Mundial, ¿no? Y bueno, yo en el periódico, perdona, Gwen, yo en el periódico, en el Tierra, estuvimos buscando al último superviviente de la 9 y lo encontramos, y vivía en Ginebra. Lo que pasa que es verdad que llegamos tarde a la hora de la entrevista porque desgraciadamente falleció, y es el problema, ¿no? Que estas historias van de boca en boca, y yo creo que hacen falta escritores, pues como Wayne, como él, o como Pérez Reverte, o como los que están haciendo que la fijen, ¿no? En ficción o en historia real como tal, y bueno, pero a día de hoy yo creo que están apareciendo escritores que están perdiendo el miedo, ¿no? Ahora lo que hace falta sean que los editores pierdan el miedo, ¿no? Y que los... ¿Sabes lo que sucede, Norberto, en este caso? Que se están perdiendo los testimonios directos. Claro. Por una cuestión lógica de edad, ¿no? Y que yo creo que son los que más valor pueden... Porque al fin y al cabo los expedientes, los archivos, los informes, la documentación está ahí, se puede encontrar con más o menos dificultad, la que haya. Pero esos testimonios directos son los que se pierden inevitablemente. Quedan muy pocos, ¿no? La semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos hablando de uno que yo considero un valor tremendo, el de la hija de la reina de corazones. Sí. La gente agente doble que operó en el campo de Gibraltar y que bueno, y que fue tan importante en el devenir de lo que sucedió allí aquellos años. Su hija, con 88 años, vive, y tenemos la suerte de poder contar con su testimonio. Mantiene una memoria tremenda, acompañó a su madre en varias de esas operaciones, y bueno, y guarda muchas de las cosas que hizo su madre, su cámara Minox, algunas de las correspondencias que mantuvo con su hermana, por ejemplo. Bueno, yo creo que eso hay que darlo a conocer. Y qué mejor que con el testimonio directo, que ya te digo, se están perdiendo, ¿no? Sí, yo gracias a ti conocí a Liana, y desde luego una mujer excepcional, 88 años, pero recuerda una memoria prodigiosa, pero claro, esas memorias, yo muchas veces digo que la memoria, como lo que fijas en la anécdota, ella para muchas otras cosas a lo mejor no tiene memoria, pero para esas aventuras que vivió es imposible que algo de eso se te olvide, ¿no? Es como si a Luis Dominguín se le olvida que estuvo con Ava Gardner. Eso es imposible. Se le podrá olvidar el resto de su vida, pero no eso. Quiso que se le olvidara por los problemas que tuvo con ella. Eso es otra cosa. Pero es que es tremendo, Norberto. Mira, perdona, yo cuando la conocí, pues empecé a ir a su casa, y bueno, eso acabó derivando en una amistad, yo creo que muy intensa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, una de estas veces que yo voy a su casa, en su casa en Chipiona, cuando vayas ya lo verás,
no es una casa normal, es decir, no tiene el típico timbre como una casa convencional, tiene una campana. O sea, tú llegas, abres una verja, es un campo muy grande y tienes que andar un montón hasta llegar al núcleo central de la casa, ¿no? En la antigua casa de pescadores. Tú llegas ahí, no hay un timbre, hay una campana. ¿Vale? Tú tocas la campana y una de estas yo me da por tocar la campana, pues la mujer no respondía, Liana, me da por tocar la campana y esperando, me observo y joder, y veo la inscripción de la campana del Graf Spee, el famoso... claro, era una de era la campana del Graf Spee que tenía la del cambio de turno que bueno, pues en muchos buques había. Pues, bueno, explica cuál era qué era el Graf Spee, que seguramente nuestro oyente... Sí, quizá uno de los barcos más emblemáticos que tuvo la Marina alemana. Se han hecho películas sobre eso, ¿eh? Exactamente. Sí, yo he visto una de las películas dedicadas a eso. Sí. Exactamente, un episodio muy de película, pues precisamente. Eso tiene un valor tremendo, ¿eh? Por lo menos claro, histórico. Entonces, a lo que yo iba, yo le comentaba a ella, digo, ¿tú sabes lo que tienes aquí? Ella realmente no era muy consciente del valor de eso. Por lo menos yo creo que a lo que nos gustan esas historias quizá le damos más valor del que tengan realmente. Pero no deja de ser una campana del año 38, y con un valor histórico tremendo. Y bueno, no sé, esas cosas, ¿no? Esa mujer tiene también una pistola de Ramón Franco que le regaló a su padre. Madre mía. Sí, el hermano, digamos, díscolo del dictador, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pistola que yo tenía misma, evidentemente descargada e inutilizada totalmente, ¿no? Pero que ella no le daba el valor que realmente que eso yo creo que puede tener histórico, ¿no? Insisto, más allá de afinidades, de simpatías, de lo que tú quieras, pues tiene un valor histórico tremendo, a mí me lo parece, desde luego. De todas maneras, ser la hija de Larisa Swirsky, que fue primero espió para los nazis, luego fue como doble agente, espió para los británicos. Su marido, Manuel Romero, que tiene un nombre que puede ser, como yo digo, muy detectivesco, aunque suene muy español. Y andaluz. Manuel Romero, que seguramente... Pero fíjate, el segundo apellido, Manuel Romero, Hume. Hume, es verdad. De origen británico. Me he olvidado de eso. Hombre, todos los espías suelen ser bastante internacionales, ¿no? Porque siempre cuando buscan a un espía, siempre en los centros de espionaje te buscan a espías y resulta que te habla inglés, árabe, ruso, y claro, al final es porque algún apellido tienen de ascendencia polaca, claro. Claro, la Larisa Swirsky en este caso es que manejaba, más allá tenía dos valores, o tres, creo yo, más allá de sus habilidades personales y bueno, ese magnetismo que desprendía, Larisa Swirsky, la reina de corazones, hablo. Sí. Pues tenía acceso a una información muy importante, a contactos y relaciones muy importantes a través de las relaciones que tenía su marido, del trabajo de su marido como oficial de la Marina Española, en un puesto en una zona estratégica, y sobre todo manejaba 6 idiomas, ¿no? Y cuando digo manejaba 6 idiomas, manejaba 6 idiomas a la perfección. Madre mía. Leía y escribía, entonces claro, eso era un valor tremendo. Oye, perdonad, ¿se conoce algún libro donde se pueda comprar de ella? No hay nada escrito. ¿No tiene todavía. nada? ¿Sus memorias? Bueno, lo que tiene escrito lo ha escrito... Hablo de sus memorias. Está escrito... ¿Me hablas de Liana o de la Reina de Corazones? Sí, no, de la Reina de Corazones. No, hay últimamente, de 2 años para acá, bastantes artículos en prensa, un documental que verá la luz próximamente. Bueno, pues trabajo todo de Wayne, ¿eh? Es trabajo, tengo que reconocer no, que el documental sí he colaborado, pero no es de una productora, creo que de Sevilla. Es que esas son cosas muy interesantes, hombre. Pero eso no puede perderse. No, la hija, Liana, sí ha terminado de escribir, o está terminando de escribir un libro de la historia de su abuela y de su madre, porque la historia de su abuela también es tremenda. Pues, tuvo que salir de Rusia escopeteada con la revolución bolchevique, ¿no? Cuando así es como también la Lisa llega a Europa. Pero lo que sucede es que esta mujer, claro, tiene 88 años, por muy bien que se mantenga, ella sigue escribiendo a mano. Entonces, claro, luego todo eso hay que transcribir y lo demás es un proceso, o va a ser un proceso largo y complejo, ¿no? Bueno, tu libro de Esvásticas en el Sur, a partir de la página 151, que es cuando
cuando cuentas la historia de la reina de corazones, donde aparecen fotografías suyas, y desde luego tenía que ser una mujer con un magnetismo, pues bueno, tremendo, increíble, ¿no? O sea, hay gente que nace para determinados oficios, ¿no? Y ella, desde luego, nació para espía. Bueno, y otra espía que a mí, bueno, tú sabes que me gusta la literatura y que sigo a muchos escritores. Uno de los escritores que sigo es a Dionisio Ridruejo. Pero vamos, lo seguí porque un día escuché a Jorge Semprún, el famoso Federico Sánchez, y a Caballero Bonal, que también tiene una casa muy cerquita de donde vive la hija de la reina de corazones, donde vive Liana, y los escuché decir que nunca habían conocido a nadie más coherente que Dionisio Ridruejo. A mí yo lo cogía siempre con pinzas, porque decía, bueno, fue jefe del movimiento, fue uno de los jefes de Falange, jefe de propaganda del movimiento, pero luego empieza, yo creo que cuando se alista en la División Azul como soldado raso, un tío que es jefe de propaganda del movimiento, ministro prácticamente, con Franco, se va como soldado raso a la División Azul. Pero bueno, él tiene una aventura con una espía alemana, que claro, nosotros empezamos a hablar de espía, tú dices, Larisa Sursky, una espía rusa, y todo el mundo piensa que bueno, era bellísima, por supuesto. Luego Dionisio Ridruejo con una espía alemana, ¿no? ¿Qué tenían estas espías? ¿Cómo es esa historia con Dionisio Ridruejo, que tú también la cuentas? Estamos hablando de ese capítulo. Entramos casi en Sálvame ya. El capítulo titulo la espía. Pues mira, la espía que volvió loco a Ridruejo, precisamente, ¿no? Esta fue, quizá algunos la conozcan por el apellido Podevils, no sé si lo pronuncio bien en este caso. Y bueno, fue una agente que, bueno, también acabó sus días en la zona del campo de Gibraltar, como decía Rosalinda Fox, la que estuvo, bueno, quizá mucha gente la conozca también por ser una de las protagonistas de la novela de María Dueñas, Cinco Costuras. Bueno, pues entre los personajes reales y auténticos, más allá de Serrano Suñer y de Beisbeder, que aparecen en la novela y luego en la serie de televisión, pues estaba esta Rosalinda Fox, ¿no? Pero bueno, ella fue también una agente que estuvo trabajando para los británicos, que conoció a Ridruejo precisamente en la embajada de Berlín, y ahora os hablaría, yo creo que eso debió ser en el año 42, sí, en el año 1942, y bueno, entabla una relación con él, y bueno, hay una relación un poco, yo no voy a decir bastante erótica, pero sí que primó el erotismo sobre otras cosas, ¿no? Creo yo. Y bueno, ella sí sirvió de esas relaciones y del entorno de Ridruejo para sacar información para, en este caso, para los británicos. Claro, ¿no? Lo que iba a preguntar, o sea, se sabe, o por lo menos se ha comentado, que, o no sé si es un mito, que todas las espías deberían ser muy guapas, muy seductoras, y al final todo terminaba, en muchas ocasiones, en la cama, y ahí es donde se sacaban muchísimos frutos de su trabajo. ¿Esto era cierto? Yo creo que hay que distinguir entre varios tipos, ¿no? Eso es como todo en la vida. Generalizar no creo que sea justo. Había lo que se conocen como espías de pata negra. Yo aquí incluiría precisamente a la reina de corazones. Espías de pata negra eran espías que realmente tenían condiciones para ellos, para hacerlo, ¿no? Y que no necesitaban, pues eso, a lo mejor de los cócteles, de la sábana de satén, de meterse, no sé si me explico, para sacar información, ¿no? Y hay otras, sin embargo, que sí, que se valían de eso, de seducir a la fuente de información, y eso. Podevich era una de ellas, ¿no? Pasa que Podevich tuvo un padrino muy potente, que fue el mismísimo Willem Carnaris, el jefe de la UER, ¿no? Y que fue el que la fichó, el que la mandó a España, y que bueno, entonces ella siempre lo contaba, ella realmente no se sentía espía, ni se sentía agente, ¿no? Simplemente no voy a hacer un juego, pero sí era como un medio de vida, ¿no? Y para mucha gente lo fue así, ¿no? Luego había otros espías, pata negra, luego había espías también que lo hacían por auténtica convicción, habían otros, ¿no? Que también actuaron por el sur del sur, y Kim Philby, por ejemplo, ¿no? Que es otra de esas historias que yo creo que es de película. Oye, y perdóname, otra pregunta al hilo de todo esto. Claro. ¿Contaban realmente estos espías la verdad de lo que veían, o se ha ocultado mucho al respecto a lo largo de la historia, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial? No, claro, había de todo, como te decía antes. O sea, que no se ha contado todo.
No, había espías de todo tipo, o sea, había espías, sobre todo en la zona del campo de Gibraltar, que yo lo cuento, había espías que se podían parecer muchísimo a Mortadelo y Filemón, y literalmente. Otros que estaban ahí y pues simplemente porque veían ahí un sistema para ganar dinero rápido y fácil, bueno, fácil entre comillas, pero sí que, por ejemplo, los alemanes pagaban muy bien. O sea, es que los alemanes te pagasen 100.000 pesetas de la época por introducir un explosivo en Gibraltar, pues bueno, era muy tentador. Era mucho dinero. Era el que podía hacerlo. Había otros, de hecho en Gibraltar había como dos bandos, ¿no? De españoles que actuaron como saboteadores, básicamente, al servicio de italianos y alemanes. Había otros que sí tenían una motivación más ideológica, que pertenecían más a la sección o a la familia más germanófila del régimen en este caso, ¿no? Pero había un poco de todo, y había pues agentes que sabían que la información era muy preciada, que era un instrumento de valor, y que no la soltaban toda de golpe, le iban soltando poco a poco, o iban comercializando con ella, iban traficando con ella. Y mira, otra pregunta muy rápido, nos vamos a publicidad, pero no cuelgues, por favor, porque Norberto tiene un montón de preguntas que hacerte todavía. No cuelgues, Wayne, que nos están llamando aquí todo el mundo diciendo queremos que siga hablando de espías, y no te vamos a traer todos los lunes. Oye, ¿no? ¿es un mito eso de que los espías rusos son los mejores del mundo? Ya tanto no llego, ya tanto no llego. Pero sí que es verdad que... la fama la tienen. Sí, por eso, yo pongo quizá el ejemplo más significativo es el de King Philby. Un agente británico considerado por los británicos como un héroe, un ejemplo en ese tema, en temas de espionaje, y que estuvo en todos los meollos en buena parte del siglo XX hasta los años 60, y que resultó que era un agente soviético, y que acabó viviendo en Rusia y condecorado allí con todos los honores y viviendo pues como un héroe para los rusos, ¿no? Pero al final y al cabo... Sí, podría ser. Al final y al cabo, la cura de los espías realmente era España. Ole. No marchéis, por favor, que vamos a una cuña de publicidad y estamos con ello otra vez. Muy bien. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi je mange avec. Radio Inter, tu gran compañía. Seguimos. Wayne. ¿Qué tal? ¿Me oís bien o no? Sí, perfecto. Vale. Como si estuvieras aquí. Mira que estamos Qué bien. al lado. Bueno, si tomamos el mapa. Llegamos. A 600 kilómetros más o menos. Sí. Oye, Norberto quería hacerte una pregunta. Sí, que de verdad... yo quiero seguir hablando del libro, ¿no? De Esvásticas en el Sur, que... Lo que queráis. Entonces, vamos a ir con otro personaje, porque claro, aquí hay una selección de personajes que no es que tenga una novela cada uno, es que tienen varias enciclopedias, varias novelas, y ese espía que vestía de mujer, ese que tuvo tantos éxitos... háblanos de él, que era bastante excéntrico. Cuéntanos cómo era. Sí, este fue un espía, era un británico que además es el que aparece, la foto de él vestido de hombre y vestido de mujer, la que aparece en la portada del libro. Sí. Él era un agente británico que realmente, pues, igual que algunos que hemos mencionado antes, resultó ser un agente doble que estaba también al servicio del enemigo. Una vez paseando por Madrid, en un viaje que iba de paso, yo creo, ahora hablo de memoria porque claro, son tantas historias que yo a veces pierdo un poco detalles concretos de cada una de ellas, ¿no? Paseando por el centro de Madrid, pues la policía le
le detiene porque iba vestido de mujer. Entonces, claro, aquello era un escándalo. Creo que fue en el año 1943. Pues claro, nos podemos imaginar a un hombre vestido de mujer por el centro de Madrid. Pues bueno, esta era una gente que intentó defenderse diciendo que, bueno, que estaba probando una ropa que llevaba para regalar a la mujer de un alto mando militar británico en Gibraltar. Y bueno, pero claro, no coló porque las medidas de la ropa que llevaban eran las suyas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tuvo que intervenir el embajador británico en el Reino Unido, Samuel Ward, para que pudiese salir, y bueno, al final lo soltaron. Pero sí, fue un escándalo que además los alemanes estuvieron a punto de utilizar, pues para un poco desgastar, en este caso, a la inteligencia enemiga, ¿no? Porque en España hay que tener en cuenta que se libraban diferentes tipos de batallas, entre comillas, ¿no? Lo de batallas en este caso. Sí. Estaba la que había, por ejemplo, en el sur del sur, que digo yo, que se estaba de saboteadores, había espionaje también en la zona del campo Gibraltar, pero bueno, había también un tráfico, una pugna por conseguir la información más valiosa en otros sitios, como en Madrid, Barcelona, en Bilbao, San Sebastián, también hubo mucho movimiento. Y bueno, y aquí es donde hay que entender el contexto de esta historia en este caso. Bueno, pero un hombre que se viste de espía y después resulta que es uno de los que crean los comandos de asalto, en mi cabeza a lo mejor es que no sé, no ha llegado a tanto, ¿no? A vestirme de esa manera, pero en mi cabeza no cabe ese tipo de personaje, ¿no? No, bueno, hombre, hoy habría sido muy normal, ¿eh? Hoy habría pasado desapercibido. Quiero decir, el tío era un muy buen agente, como bien estás apuntando, y fue de hecho el que ideó muchos sistemas, sobre todo de despista al enemigo, de esas trampas que ponían para que esos cebos que ponían de información falsa para que el enemigo se creyese que era información auténtica, ¿no? Él creó varios sistemas de esos que además fueron muy efectivos, pero eso no quita para que tuviese una vida en la que pues a él le gustase pues de vez en cuando vestirse de mujer, ¿no? En este caso es así. Lo que pasa es que en este caso sí que estuvo a punto de echar al traste, pues, para los británicos, un agente que aunque sospechaban, en algún momento sospecharon que pudo haber sido agente doble, realmente sí era de gran valor para ellos, ¿no? Cambiando de tercio, porque claro, en tu libro enlazas sobre todo Mauthausen, Auschwitz, Gusen, la historia del Pochaca, que me ha gustado porque es tan curiosa, y bueno, hay un superviviente nato, ¿no? Es el típico tío que sobrevive en cualquier parte donde lo pongas. A mí es una de las historias del libro que más me ha tocado la fibra, sí, desde luego, la más larga también, la que he querido dedicarle porque pude conseguir, en ese caso, el testimonio directo de él a través de una grabación que él dejó, pues a través de la hija, que vive en Francia, pero bueno, y me la cedió muy amablemente y bueno, y creo que merecía la pena. Pues sí, se han contado muchas historias de españoles que estuvieron en campos de concentración, pero esta me parece especialmente significativa por cómo se produjo desde el principio, con un chaval que con apenas 15 años se lanzó, vivía en la línea de la Concepción, frente a Gibraltar, se lanzó al mar, a nado hasta Gibraltar, con la esperanza de que, bueno, pues de que allí pues lo acogiesen de alguna forma, pero bueno, en cualquier caso, la cuestión es que acabó, como otros tantos, pues en Francia, en campos de concentración y de prisioneros, y acaba finalmente en Mauthausen, como otros tantos españoles. Y en el subcampo de Mauthausen de Gusen, que yo creo que fue el mayor de los infiernos que idearon los alemanes en cuanto a campos de concentración y exterminio, ¿no? Y bueno, él tuvo mucha suerte porque consiguió formar parte del comando Pochaca, que se llama, los Pochakers, que además estuvieron muy vinculados también con la historia del famoso fotógrafo español que consiguió sacar las fotos de... Sí, el fotógrafo de Mauthausen. Hay un libro y una película de eso. Exactamente, sí, además se hace poco con Mario Casas como protagonista. Sí. Bueno, en cualquier caso, ese consistía en que una empresa privada particular que tenía una especie de cantera cerca de Gusen para unos trabajos civiles, para unas obras civiles, pues requería, como hicieron en tantos otros sitios, tenían un acuerdo con los alemanes, con los nazis, para acceder a mano de obra barata, ¿no? En este caso a ellos sí les permitió pues que estuviesen allí en unos trabajos que eran, por lo menos eran remunerados, aunque fuese por muy poca cantidad de dinero, y les permitía pues, por lo menos medio comer
y estar lejos pues de lo que era en este caso Gusen, ¿no? El subcampo de Mauthausen, y eso fue lo que le permitió salvar la vida, ¿no? Y además era un pícaro, este sí que era un pícaro porque además consiguió librarse de muchas con escenas bastante peculiares y no sé, fue un personaje a mí resulta especialmente entrañable, ¿no? Y que bueno, pues así logró sobrevivir y salvarse. Fue de los pocos que se salvaron es curioso. Ese 25% de españoles que lograron sobrevivir a los campos, sí. Sí, hubo unos cuantos miles de ellos, desde luego. Pero es curioso que dejara una cinta contando su historia, ¿no? No llegaba a escucharla, pero debía ser bastante impactante una persona que haya muerto que relata eso. Mira, en este caso fue a través de un historiador, yo creo que es uno de los mayores referentes en España, en lo que se refiere a campos de concentración, a españoles en campos de concentración, que es Benito Bermejo, ¿no? Uh-huh. Benito Bermejo logró contactar en vida con varios supervivientes y uno de ellos fue él. Pasa que bueno, la cinta la grabó la familia cuando estuvo Benito Bermejo hablando, porque es curioso, ¿no? Él no hablaba a su familia de su experiencia, no se extendía sobre lo que había sufrido, lo que había padecido en los campos de concentración de Mauthausen y de Gusen en este caso, y tuvo que llegar un historiador en ese caso a preguntarle, a entrevistarlo para que lo hiciese. Pues la familia aprovechó para grabarlo y bueno, el testimonio creo que son 3 horas aproximadamente, ¿no? Que la verdad que a mí me impactó muchísimo escuchar ese testimonio. Oye, una pregunta que quiero hacerte. Hablando de Mauthausen y hablando de los alemanes y todo esto, los alemanes intentaron, parece ser, invadir Gibraltar, porque para ellos era un enclave estratégico, pues cara a dominar todo lo que es el Mediterráneo, pero sobre todo África, en este caso, y también, hubiera podido, digo yo, pregunto, hubiera podido cambiar todo el sistema, el entramado de la época de Franco? ¿Habrían intervenido de alguna manera? ¿Habría cambiado la historia, en este caso bélica, en España? Yo estoy convencido de que sí. Sí, porque siempre dependiendo de cómo se hubiese producido esa Operación Félix, si era la que se hubiese llevado a cabo, la que estaba más madura, hubiese sido de otra forma. Franco tenía ya muy claro desde el principio que él quería Gibraltar. Lo tuvo muy claro, y de hecho él tenía una operación de invasión de Gibraltar ideada antes de que los alemanes se la pusiesen encima de la mesa. Luego estaba, cuando los alemanes se la proponen, pues un poco si la hacía o no la hacía, ahí está el debate, y en tal caso cómo la hacía. Ahí entran en juego otros elementos también. En ese tablero fue como una partida de ajedrez, ¿no? Cada uno pues iba por sus intereses. Franco se descolgó pidiendo un montón de territorios en el norte de África, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucedía? También era consciente a su vez de que eso podía suponerle que le cortasen el suministro de trigo, que en este caso venía fundamental para que la gente no se muriese de hambre en ese país en aquel momento, que le venía por parte en ese caso de los aliados, de los americanos sobre todo, ¿no? Había otras cosas, estaba el peligro de qué podía pasar con Canarias. Él se sabía, o se ha sabido con el paso del tiempo, que entre las muchas cosas que tenían pensadas los aliados, los británicos en este caso sobre todo, en caso de que los alemanes entrasen en España para invadir Gibraltar con o sin ayuda de los españoles, porque barajaron ambas opciones, una pasada por responder haciéndose con el control de Canarias. Amigo. Entonces, podemos deducir entonces que, porque se ha especulado muchísimo a lo largo de la historia del por qué el Peñón no es español, que se dio, que se entregó, que se vendió, no sé, hay tantas especulaciones. ¿Puede ser esa una de las causas, el no querer que se perdieran las Islas Canarias y sobre todo el control, en este caso, para la propia España a través del trigo, por ejemplo, para poder abastecer el hambre que había en España? Claro, aquí esto sería entrar un poco en historia ficción y claro, en este caso no puedo entrar más que en opiniones personales. Aquí no hay ningún argumento, no tengo ningún argumento histórico. No se sabe entonces, ¿no? Entonces sí, pero sí, fíjate cómo fue la cosa, que hasta incluso los británicos llegaron a ofrecerle a Franco Gibraltar. ¿Y por qué no se quedó con él? Porque en ese momento Franco no se metió claro, tenía que pagar también, tenía que ofrecer algo a cambio, lo que le estaban pidiendo los británicos. Bueno, aquello nunca se llegó a materializar, pero igual que los alemanes también le vinieron a decir, mira, nosotros invadimos Gibraltar y luego te la damos a ti. Pero Franco en ese momento
por diferentes circunstancias, él no cree conveniente entrar en la guerra. Bueno, nos tenemos que ver en ese momento. Estamos hablando del año 1940, España acaba de salir de una guerra civil, en ese país se pasaba mucha hambre y sobre todo el ejército español estaba totalmente diezmado. O sea, yo no me imagino a un ejército español después de 3 años de guerra civil entrando, que no tenía medios, no tenía, y se la jugaba, se la jugaba también, por lo que te he dicho antes, entre otras cuestiones también. Bueno. Tienes curioso, que tener en cuenta, hay muchos factores aquí, que Franco también le debía el favor a los alemanes, les habían ayudado en la guerra civil. La ayuda alemana en la guerra civil fue fundamental para él, para ganar. Seguro que sin su ayuda y la de los italianos no hubiesen ganado la guerra civil, yo estoy convencido. En España, aproximadamente el 25% de la economía de este país entonces estaba en manos alemanas, directa o a través de testaferros también. Entonces, hay muchos factores ahí que había que tener en cuenta. A ver si un día lo sabemos. Claro, Franco desde luego estaba en una encrucijada y sopesó varias opciones, ¿no? Y hay unos informes ahí que lo hace un capitán de fragata joven que es Carrero Blanco, donde desaconseja completamente entrar en la guerra a favor de los alemanes, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los factores, yo creo que acertadamente, ¿no? Porque claro, ya lo que le faltaba al país era eso. Y el suceso contrario es que se pusiera del favor de cualquiera de ellos, eso significaba entrar en la guerra y significaba invasión, claro, o bien por Pirineo alemana o bien por las costas aliadas, ¿no? Y lo que es indiscutible, y esto ya sí que no es opinión, eso es así, incuestionable, es que dentro del gobierno español en aquel momento hubo un debate sobre ese tema. Era sobre todo el régimen franquista, sobre todo al principio, pero sobre todo al principio Franco se destacó porque tuvo varias familias dentro del régimen. Estaban los falangistas, había diferentes familias. Y según el poder que tuviese, él le iba dando más poder a unos que a otros, según le considerase oportuno, le interesase, lo que fuese. Y claro, en aquel momento, vuelvo a insistir, estamos en el año 1940, pues estaba la familia más germanófila, por decirlo de alguna forma, que era la que tenía más peso. Pero estaban los otros también, que se oponían, y luego también los británicos supieron hacer una cosa muy bien. Ángel Viñas tiene un libro que se llama Sobornos, que yo os recomiendo, y que cuenta con todo lujo de detalles, con todo tipo de detalles, cómo los británicos sobornaron a muchos altos mandos de... Sí, bueno, ya abrieron los archivos y está demostrado que daban $1 millón de dólares y lo cobraron pues generales como Kindelan, como Yagüe, como Caipo de Llano, y les pagaba la inteligencia británica y... ¿A cambio de qué? Precisamente de eso. A cambio precisamente de que aconsejaran a Franco no entrar en la guerra. Y hay un informe de Churchill donde escribe Churchill, no toquemos a los generales españoles que son nuestros mejores soldados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque evitaron, yo creo que sí que evitaron con los consejos y con los informes, pero cobrando, que eso quede claro que eran cobrando y sobornados por la inteligencia británica, por el mismísimo Churchill, ¿no? Y él lo dice, él lo dice que uno de los mejores soldados que tenía en ese momento, en el momento en que había que decidir si entraban en guerra o no, porque luego ya una vez que ya los soviéticos empiezan le dan la vuelta a la tortilla en Stalingrado, en ese momento ya Franco lo tiene claro, ¿no? Pero antes los sobornos británicos, como tú dices, funcionaron y muy bien. Claro, es que esa frase, creo que es la frase que has comentado lo más oportuna, ¿no? Y que es muy ilustrativa de esto. O sea, tú imagínate, volvemos a lo que ha comentado antes el compañero, o sea, si se llega a llevar a cabo la invasión de Gibraltar, todo lo que se hubiese supuesto. Sí. ¿Vale? Le hubieses cortado pues en la puerta de acceso al Mediterráneo a los aliados, a los británicos el suministro de combustible, de petróleo de Oriente, no se hubiese llevado a cabo la invasión del norte de África y la entrada por Italia a Europa por parte de los aliados, hubiese habido una serie de consecuencias que yo sí estoy convencido de que hubiesen cambiado el devenir o el desarrollo por lo menos de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y eso fue posible sobre todo gracias a esto que estás comentando ahora, o que estamos comentando ahora, el tema de los sobornos, sí.
Y en cuanto a Gibraltar, ya que Rafa lo ha sacado, pues bueno, a mí me gustaría decir que en el Tratado de Utrecht, ahí en ese momento hay una guerra de sucesión. Los británicos están a favor del rey que gana, en este caso Felipe V, y en el Tratado de Utrecht pone clarísimamente que se entrega a Gibraltar por y para siempre. No sé si pone ad eternum, eternamente y tal. Siempre que no cambie es decir, si se le dan una independencia, sino que no cambie el estatus ese. Es decir, si tiene algún tipo de independencia o algún tipo de tal, o se le entrega a otra nación o se vende, cuando cambia el estatus tiene que volver a España. Entonces, desde luego, bueno, el mismísimo coronel Cadalso, a quien yo aconsejaría que leyéramos sus Noches Lúgubres y sus Cartas Marruecas, sobre todo las Cartas Marruecas, murió allí, ¿no? Murió ha habido muchos intentos pero por supuesto en el año 40 desde luego hubiera sido bastante fácil tomar Gibraltar. Lo que pasa que sí que es verdad que hubiera habido muchísimas consecuencias, claro. Sí, qué interesante es esto, qué interesante. ¿Cuántas cosas hay que hablar de esto? Fíjate, me encanta, como habéis dicho al principio, bueno, hace un buen rato ya, que sería bueno que se sacaran, que se hicieran películas, lo ha dicho Norberto, es bueno que se cuente la historia tal y como es, despolitizando todo. Es la historia de España y yo creo que la gente debe de saber lo que tenemos, para bien o para mal, pero es bueno. Oye, por cierto, hay que recomendar este libro, como has dicho tú, del autor de Sobornos, del autor, ¿quién es? Ángel Viñas. Es muy interesante, ¿no? Sí, lo tenemos, lo tenéis en la edición, en la editorial Crítica. Bueno. Y bueno, oye, y sobre todo ya tu libro Esvásticas en el Sur, ¿dónde te lo puede encontrar la gente? Pues Esvásticas en el Sur sí que está más enfocado al sur de España, con lo cual se encuentra más en las librerías del sur, y si no, plataformas digitales tipo Todo Libros, que me gusta un poco menos, Amazon. Bueno, y cosas así, ¿no? seguro que, porque yo lo pido la librería que tengo aquí en la esquina, aquí en Chamberí. Sí, eso siempre. Y el librero te lo dice y además hasta se lo ha leído, te lo cuenta el tío. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues ha sido un verdadero placer. Tienes que volver otro día, evidentemente. Sí, se nos queda muy corto. Vamos a darle un poco de por tiempo, favor, de que pueda respirar y que siga en el trabajo que está haciendo. Por favor. Porque ya te digo, oye, que esta es tu casa, Gwen, y cuando vengas por Madrid, si es un lunes, pásate por aquí, ¿eh? Sí, pues mira, tengo que ir porque tengo también una parte de esta investigación que tengo que hacer, tiene que pasar por Madrid, lo que no sé es cuándo todavía. Pero bueno, aquí te estamos... Pues te estamos esperando, por favor, que será un verdadero placer. Oye, muchísimas gracias. Wayne Jemison, eres un verdadero artista de las letras. Sí, señor. Me encanta, de verdad, me encanta, es un placer. Y a mi querido teniente coronel Norberto Ruiz Lima, eres un verdadero genio, de verdad que sí. Qué va, es un orgullo tenerte a ti. Lo bueno es tener amigos que vengan a la radio así. Claro, así cualquiera lo hace. Estos señores es un lujo, más que de primera división, de primera gran especial. Muchas gracias, Norberto. Gracias a vosotros, gracias. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias, un abrazo grande. Pues nos vamos, recuerden que nuestro compañero Emilio Geber y el doctor Tormo están en la onda media para hablar de cosas de medicina y esto que es muy interesante. Nosotros seguimos en esta misma sintonía con más cositas, no se nos despisten. 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 Más cositas, no se nos despisten.